영원한 주께서 부르시네 무거운 짐진 자 다 나오라 쉬게 해 주시리라 지금 오라 세상을 떠나게 될 때 영접해 주시겠네 오라 오라 당황치 말고 오라 죄 있는 자들아 이리로 오라 주께 오라 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta el 39. 8장 26절 Lucas capítulo 8, versículo 6 hasta el 39. Vamos a leer todos juntos. 시작. Y arribando a la tierra de los gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea, al llegar él a la tierra, vino en su encuentro un hombre en la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrando en sus pies, exclamó en gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues había mucho tiempo que había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Era impetuoso por el demonio de los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que padecía en el monte, y le rogaba que los deseaba entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salieron del hombre entrando en el cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que padecían de los desiertos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y ido aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre quien había salido los demonios, sentado en los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los galadeos le rogaron que se marchase de ellos, pues tenían gran miedo. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre que había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le reprendió diciendo: vuélvete a tu casa. Y cuando grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Amén. En esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que tenga la sabiduría y el conocimiento, y por cada uno de nosotros. Vamos a orar.
오늘도 우리를 또 사랑하시고 인도하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 우리 모두가 성령으로 하나님 말씀을 듣고 깨달을 수 있도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 말씀을 증가하시는 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 허락하여 주시고 말씀에 따르는 이적과 능력과 권능이 충만하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 성령으로 교회 앞에 강하고 담대히 하나님 말씀을 증거하게 도와주시고 우리 모두는 하나님 말씀을 성령으로 깨닫게 도와주시고 말씀에 아멘하며 말씀에 순종할 수 있는 능력과 권능이 충만하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 듣기만 하지 않게 도와주시고 말씀을 듣고 깨달으시도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 성일에 te damos gracias porque nos has dado en el día de hoy y deseamos escuchar tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia y tú estés en cada uno de esos lugares. Y ayuda, Señor, que podamos estar llenos de tu inspiración y de tu poder. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir con gloria lo que nos quieres dar. Ayuda, Señor, a tu siervo al llevar tu palabra y ayuda, Señor, que tú personalmente seas el que estés dando la palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra fe es real. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Señor viviente. Él da el Evangelio al mundo y da el nombre de Cristo que obra según el Evangelio. Él da todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Primero, Él nos da el arrepentimiento para el perdón de pecados y el bautismo y la esperanza para ser de nuevo. Él nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto es real. El Espíritu Santo, al entrar en nuestros corazones, manifiesta el poder y los demonios serán echados fuera delante de este poder. Aunque las personas del mundo niegan la existencia de los demonios, ellos temen a los demonios. No existe ciencia que niegue a los demonios, sino incluso en esta era civilizada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todo origen de la enfermedad, desgracia y maldición son los demonios. Los demonios no pueden esconder su identidad delante del nombre de Jesús. La raíz de las enfermedades desaparece cuando ellos son expulsados y salen. Nosotros, al creer en el nombre del Señor, somos salvos. Solo el Señor Jesús nos enseña el poder de echar fuera demonios. Esto es manifestado, es una realidad. Los demonios, al ser echados fuera del cuerpo de las personas, sufren. Cuando son echados fuera, incluso quieren entrar en la carne de los animales. Los demonios al final entran en el abismo. Si los demonios mienten, el Señor hizo que callaran sus bocas. Él reconoce que ellos todavía les queda tiempo. Los demonios no pueden esconderse delante de la palabra del Señor. Los demonios son el estado póstumo de los incrédulos, son personas sin carne. La palabra es viva. Los demonios conocen esto y tiemblan. Los demonios no son de temer. Ellos deben ser maldecidos en el nombre de Jesús. El creyente tiene que echar fuera demonios en la palabra de Dios. Amén. Si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar la parte en la cual que Dios crea el mundo y también en la primera parte, y luego al final también podemos encontrar que Dios destruye este mundo. Así es como nosotros podemos ver que la obra que Dios hace en medio de esta creación, y Dios así es como Él cumple con todo su propósito. El hecho de que Dios ha creado el cielo y toda la creación, y también que el hecho de que lo va a destruir, es algo común y es algo que todos nosotros sabemos, y es algo que ustedes y yo también creemos en esas dos cosas. Pero hay algo mucho más importante dentro de esto. Pero entonces, ¿qué es esto? Esto es que el Hijo de Dios vino en este mundo para deshacer las obras del diablo. Esto es algo muy importante que tenemos que saber.
hay una obra que Dios, el Hijo de Dios, hizo en esta tierra. ¿Y cuál es esa obra? Es deshacer las obras del diablo y salvar a la humanidad entre las manos del diablo. Pero en este mundo, la verdad, no pueden entender fácilmente esto. Pero entonces, como nos dice en 1 Juan 3:8, que nos dice que el Hijo de Dios vino en esta tierra para deshacer las obras del diablo, pero las personas del mundo no creen en esto. El Hijo de Dios ciertamente vino en este mundo. Él vino en este mundo en el cual el diablo era rey, y Él, al venir en este mundo, Él hace que toda la obra del diablo sea revelada como cosas injustas y los juzga, y también hace que toda esa autoridad, ese poder que Él tiene, sea destruido. Y ahora, lo único que Él tiene que esperar ahora es el diablo que tiene que esperar es un últimos momentos en el cual Él sea lanzado al lago de fuego. Pero entonces, antes de que Él sea echado en el lago de fuegos, Dios desea salvar a los espíritus en este momento. Pero las personas no reconocen esto, y como no pueden sentir esto, pues en sus ellos mismos, ellos no creen acerca de esto. Y esa es la razón por la cual las personas de este mundo no creen en esto. Pero incluso, aunque uno le predique a una persona y hace que venga de nuevo a la iglesia, pero si el evangelio es recibida como un tipo de doctrina o un tipo de enseñanza o algo religioso, y si creen eso como si fuera algo abstracto, como si fuera algún concepto, y solamente piensa como si solamente fuera un concepto en cambio de algo que es una realidad, una verdad, entonces esta persona no es un verdadero creyente. Si vemos en la fe de los cristianos, no está dentro de un tipo de concepto o una ideología, sino que está en esa verdad en el cual el Hijo de Dios ha venido en esta tierra para deshacer las obras del diablo. Pero Jesús, para poder hacer esto y ver esto realmente, ¿qué fue lo que Él nos dice el Señor? Si vemos en Juan 12:31, nos dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Luego en Juan 16:11 que nos dice, y de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso, Dios, la verdad, tomó ese orden y ese imperio que tenía el diablo y ese plan que tenía el diablo, y luego lo juzga y luego hace que el hombre pueda ser salvo. Esta es la obra que Él verdaderamente realiza. Pero las personas del mundo, que para ellos es difícil el creer esto, entonces, ¿cómo será que ellos podrán creer en esto y tener la certeza de que esto es una realidad? ¿Cómo será que ellos puedan tener esa certeza? ¿Será que hay una forma? Claro que sí. Es mostrar que el demonio puede ser echado fuera, de que el demonio puede ser expulsado, de que esos demonios, al estar frente de los cristianos, tiemblan y son echados fuera. ¿Por qué? Porque los cristianos, los creyentes, son aquellos que dependen del poder de Dios. Pero entonces, cuando ven que los demonios están temblando al frente de estos cristianos, estos creyentes, entonces las personas del mundo, al ver esto, entonces ellos podrán aceptar de que Dios verdaderamente
destruido por completo el poder del diablo. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos miran de que los demonios tiemblan al ver esto, entonces ellos podrán pensar, ay, esa obra que Jesús hizo hace 2000 años es algo que verdaderamente realizó y es una verdad. Y es algo que nosotros incluso podemos ver en este momento. Podemos ver de que ellos podrán aceptar, ay, entonces todo el poder del diablo fue destruida y ahora, entonces toda la obra del diablo son injustas y son ya ahora no están dentro de la ley y ahora yo soy libre por medio de Jesús. Así podrán tener esa certeza. Si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar un momento en el cual Él echó fuera demonios a una persona que era muda y que era sorda, y en medio de eso, entonces vinieron los líderes de la iglesia de Israel en ese tiempo y comenzaron a juzgar y criticar a Jesús diciendo como, ay, este tiene la fuerza de Beelzebú y él está echando fuera de esta forma. Él es parte de Beelzebú, o sea, del diablo, y así de esta forma él echa fuera de los demonios. Y así es como ellos criticaron de esta forma a Jesús, para que así las personas no pudieran confiar en Jesús. Pero la verdad, en medio de todas esas críticas, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Si vemos en Lucas 11:18, ¿qué fue lo que dice? ¿Cómo? Así también Satanás, si estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dijese que por Beelzebú echó fuera a los demonios. Esa es la palabra que Jesús está diciendo. ¿Qué es? Yo estoy echando fuera demonios, revistiéndome de la fuerza de Dios. Yo no soy parte de los demonios, del diablo. Pero luego comienza a explicar Jesús diciendo, cuando uno echa fuera demonios, el reino de los cielos viene en nosotros. Es algo que ustedes podrán, eso es lo que ustedes debieron ver. Pero si nosotros vemos comúnmente, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que una persona fuerte, al quitar y atacar a una persona débil, entonces obviamente esa persona podrá quitar todas las cosas. Si una persona débil ataca a una persona fuerte, esto es algo que no podrá ser posible, sino que una persona más fuerte que el otro tiene que venir para poder quitar lo que tiene. Y entonces Jesús dice, así yo he echado fuera demonios, pero entonces debe haber alguien que tiene que ser mucho mayor que el diablo para poder echar fuera a los demonios. ¿No es así? Como nos dice en Lucas 11:21 y 22. Si leemos todos juntos el versículo 22, pero cuando viene otro mayor que él y le vence, le quita todas sus armas que confiaba y reparte el botín. Por eso, ¿qué es lo que está tratando de decir? No cualquiera puede echar fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque detrás de los demonios está el diablo y él tiene una gran fuerza. Tiene que haber alguien que sea mucho más fuerte que el diablo para que así pueda echar fuera demonios. Pero ustedes, ahora que han visto esta escena en la cual ustedes han echado fuera a los demonios, entonces ustedes han visto que uno mucho mayor que el diablo ha venido en esta tierra para poder deshacer las obras del diablo. Pero entonces si vemos en Lucas 11:20, que nos dice, ustedes debieron ver ciertamente que el reino del cielo ha llegado a ellos. Si leemos todos juntos, versículo 20, todos juntos, mas si por el dedo de Dios echó yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que no solamente en la época de Jesús, sino que a partir de ese momento, si en cualquier momento en el cual los demonios son echados fuera,
Entonces, 여전히 그 효과를 여전히 거기에 que nosotros en ese momento al echar fuera demonios, ese efecto de que Dios, de que Cristo ha venido en esta tierra, está siendo revelada, de que ahora del hecho, ese efecto de que Jesús ha hecho las obras del diablo, de que Jesús ha salvado a las personas, está siendo 좀더 hecha en ese momento. Ahora miremos en más profundidad. Si Jesús, 인간들 구해내시려 이 땅에 오신 si Él, al salvar a las personas y el hecho de que Él vino en esta tierra para salvar a las personas, a partir de ese momento en el cual Él se manifiesta oficialmente, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? ¿Qué son esas cosas que pasaron en ese momento en el cual Jesús se manifestó entre las personas? De que todos los demonios comenzaron a manifestarse delante de Él. Pero esto es algo que nosotros no podemos explicar muy simplemente. En ese momento, los demonios no significa que antes no existían, sino que los demonios ya existían desde antes y la verdad los demonios manifestaban su obra en silencio. 약속이 난 듯이 귀신들의 그런 Pero 방이 광적으로 드러나기 시작했어요. en ese momento en el cual Jesús fue manifestado en el mundo, en esos momentos en que Jesús se fue manifestado, estos demonios comenzaron a manifestarse en ese instante. Ese efecto fue manifestado en ese momento. 아프리카 초원에 Digamos, si les digo un ejemplo a ustedes, digamos, si nosotros vamos en un desierto en África, nosotros podemos ver en la noche, podemos ver esa oscuridad. Digamos, uno podrá pensar, nada, existe nada. Pero digamos, si en el de medio de ese desierto, digamos, de repente en la noche, pues 있는 것입니다. encendemos una lámpara o algo, una luz, podemos encontrar muchos animales dentro de esa oscuridad. Lo único que nosotros como no podíamos ver esos animales porque no teníamos la luz, pero 예수님 권세 앞에 entonces, de esta misma forma, los demonios así obraban dentro de la oscuridad. Pero como Jesús, como vino en este mundo y se manifestó, ahí a partir de ese momento pues, podemos ver la obra de los demonios. No es que los demonios vengan 감출 수가 없어요. y vienen delante de Jesús, sino que Jesús al venir en ese momento se manifiesta. No es que Jesús vaya a buscarlos a ellos, sino que cuando en el momento que Jesús estuviera en ese instante, esos demonios son revelados en ese mismo instante. 경험하게 되는 것입니다. En ese mismo instante. 예수님의 등장은 La manifestación de Jesús, 신들이 어떤 저항할 수 없는 힘에 의해서 광적으로 la verdad es que los demonios en ese instante comenzaron a manifestarse en ese instante. 그러므로 분명한 한 가지 사실은 Y en medio de esto, algo que nosotros podemos ver, una realidad, es que Jesús al venir en esta tierra, es que podemos ver de que Jesús 다 알고 있었던 것입니다. ha venido en esta tierra para deshacer las obras del diablo. Y eso es algo que todos los demonios conocían. 예수께서 나타나신 곳마다 ¿Por qué? Porque a partir todo lugar en el cual Jesús se manifestaba, los demonios temblaban delante de él. 귀신은 엄청 영리할 것 같은데 Y muy interesantemente es que uno puede pensar que los demonios son fuertes y grandes, pero la verdad es que los demonios al frente de Jesús, ellos no pudieron guardar su temor, ellos no pudieron esconder su temor delante de Jesús. 에 사로잡혀 있습니다. 자, 예수님께서 가버나움 회당에 가셨습니다. Jesús fue en medio de los ganaderos, la palabra que hoy leímos. 귀신 들린 자를 바라 Pero entonces, en ese tiempo también, ninguna persona dijo, ay, mira este endemoniado, sino que ese endemoniado de repente, al reconocer a Jesús, al estar lleno de ese temor, como no podía sostener ese temor, comenzó a ese temor a venir delante de él. Y comenzó a gritar con todo su ser, 드러나면서
comenzó a revelar su identidad, 자기를 어떻게 할까봐 막 yendo, pues teniendo lleno de ese temor dentro de él, ese horror dentro de él. 마침 Si nosotros vemos en Marcos 1, 26 y 26, si leemos todos juntos Marcos 1, 23 y 26, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres el santo de Dios. Pero Jesús reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Pero entonces, como ese demonio fue manifestado en él, Jesús le dijo que se le saliera, y ese demonio obedeció y salió de él. Los demonios, 알아보지 못하고 aunque las personas no reconocen a Jesús, y aunque eso las personas decían de que Jesús era entre los demonios, pero los demonios reconocieron quién era Jesús. E incluso en Marcos 3:11 dice que Él era el Dios, Él era pues Dios, así era como Mesías. Incluso en Santiago 2:19, que es lo que dice, que ellos sabían quién era Dios y los demonios creían en ello y temblaban. E incluso en medio de ese tiempo en el cual Jesús pues obraba, entonces también los demonios, muchos de los demonios se manifestaron delante de él, y había momentos en el cual los demonios pues revelaban quién era Jesús, pero entonces Jesús los dijo a ellos que se callaran y no hicieran más, como dice en Marcos 1:34. 주님이 나타났을 때 온 세상에 Así, de esta forma, en el cual Jesús, al manifestarse en el mundo, estos demonios que eran escondidos debajo de la superficie, ahora fueron revelados de la superficie, y ahora ellos 들이 막 comenzaron a revelarse. 운명을 갖다 놓고 막 상당히 시달리고 있습니다. Y entonces ellos, la verdad, se manifestaron con gran fuerza delante de Jesús. 정말 사상 최대의 귀신 추방을 Pero entonces podemos ver que en medio de la obra de Jesús podemos encontrar un caso en el cual Él encuentra de gran manera, y esa es la palabra que hoy leímos, que son en la palabra pues que hoy leímos, que Él fue en la tierra de los Gadarenos, en la cual estaba en la ribera opuesta de Galilea, 근데 어쨌든 거기 도달하셨어요. y Él vino en ese lugar. 거기서 놀라운 장면이 Y algo que nosotros podemos encontrar, 누구도 상상을 못한 y algo era una palabra que ni siquiera nadie podía pues imaginarse, 사람이 하나 나타납니다. es que vino una persona delante de él, y él era parte de una persona en ese tiempo, en medio de esa ciudad. Pero entonces en Mateos dice que pues existe, que habían dos personas, y Marcos y Lucas dice que solamente es una persona. Pero entonces nadie había pues visto este tipo de personas, pero una persona endemoniada, pero ya era una persona loca, pero era no una persona como un y corriente, pero una de las personas más locas de las personas más locas. Y la verdad, esta persona está lleno pues tan aferrado por el demonio de que él no podía ni siquiera moverse por su propia voluntad, y lo único que él tenía era pues su cuerpo. 이렇게 귀신에게 Y en toda la historia 극심하게 no podremos encontrar otra persona que ha sido pues tan endemoniada como esa persona. 누가복음은 그가 가끔 귀신들에게 붙잡혔다고 했는데 Y incluso 번역이 잘못됐습니다. 가끔이 아니라 자주예요. decía pues decía de que el demonio no era solamente algunas veces, era pues controlado por el demonio, sino que todo momento él era controlado por los demonios. E incluso las personas dentro de la ciudad trataron de pues encadenarlo y también con grillos. 발에는 고랑을
Y entonces, pues, y lo encadenaban en las manos y y en las pies para que no pudiera moverse. 그러나 아무 Pero la verdad, esto era inservible. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Marcos, ¿qué es lo que dice? Que esta persona, que estas cadenas y esos grillos que eran pues hechos de hierro, la verdad, él las habían pues quitado con sus propias fuerzas. Y también, ¿qué dice? Que él había desmenuzado los grillos. 깨뜨려 부신다 그랬어요. Que los desmenuzaba. 어디서 그런 힘이 나오는지 모르지만 그렇게 No sabemos de qué poder, pues ese poder que él tenía. Pero entonces él luego que decía de que él gritaba y se iba al desierto. 그 사람은 귀신들의 가장 정말 최악의 희생. Y entonces la verdad es que él no tenía ni su propia, pues era tan dominado que él no tenía ni siquiera su pensamiento, 삶도 su propio pensamiento y su propia voz, no tenía nada de él mismo, sino que los demonios obraban dentro de él, usando su cuerpo. 입고 있지 않다. Y también decía de que él estaba desnudo, él vivía desnudo, sin nada de ropa. Pero la verdad, ¿qué tan difícil es pues vivir desnudo? ¿Qué pasará pues si estuviera pues desnudo, digamos, donde en el desierto, donde por la noche, donde tenía frío, que hacía frío? 그때 당하는 이런 고통이요. Pero entonces, en ese tiempo, él, como era tan endemoniado, la verdad, él no sentía ese frío 극한 상황 o no sentía nada pues en el clima. 견뎌가야 될 때 고통스럽습니다. 견딜 수 없는 고통이겠죠. Y la verdad, estoy seguro de que pues aunque él no podía sentir y no podía controlar sus acciones, él mismo, esa persona era quien sufría todo esto. 느껴야 되는 건 사람이에요. ¿Por qué? Porque él era el que tenía que sentir y por todas estas cosas. También dice que él no vivía en su casa, sino vivía en sepulcros. Cuando hablamos en sepulcros, la verdad no está hablando como esos sepulcros que uno piensa en este momento, sino está hablando de las cuevas. En ese tiempo los sepulcros eran hechos dentro de la cueva. 무덤 사이에서 Pero entonces, ¿por qué será que esa persona vivió dentro de estas cuevas? 그 사람은 아마 ¿Por qué será esto? 거기를 그런 산자들이 있는 것이 아닌 Es porque esos demonios, la verdad, no estoy seguro de que si estos demonios, la verdad, deseaban estar donde estaban los muertos. Y la verdad no sabemos de que ahí estaba el cuerpo de esos demonios. 사람을 이런 도시 사람과 격리시켜 놓으려고 위험하니까 거기다 O pues de pronto será que las personas lo habían echado a ellos en los sepulcros para poder alejarse de las personas, de los ciudadanos. 마가복음에 E incluso si vemos en Marcos podemos decir como que decía que él daba voces y también de que él se iría a sí mismo con piedras 소리를 질렀다고 했습니다. y que gritaba en voces 사람들이 tan gran fuertemente y las personas no podían ir en ese lugar, como dice en Mateos 8:28. 그러고 했습니다. Que decía de que él trataba de pues 없죠. 다 de rasgar pues todo su cuerpo y también pues, las personas no podían cruzar en ese lugar. 진행되는데 예수께서 거기에 도착하시니까 Pero entonces, en medio de toda esta situación, Jesús llegó en la tierra, pues dentro de los Gadarenos, y él se había bajado de la barca, 뒤에서 보더니 y entonces él 내 밥이다 하고 había visto, pues, desde lejos, persona, endemoniado, había corrido desde los montes donde él estaba para poder atacar, pues, a Jesús, pero dando, pues, voces. 노래를 부르고 오는 것이 아니라 Y la verdad, todo aquel al escuchar estas voces podía, pues, tener un gran temor al escuchar esto, 우리 좀비 같은 걸 como si fueran, pues, un zombie. Pero la verdad, si comparamos esto como un zombie, pues los zombies, pues podemos pensar en como si fuera un poco más, pues, más buenos. Pero la verdad, este demonio era la verdad
tenía era mucho más violento. 그가 와서 막 이 무리들을 호수에서 내린 이 무리들을 막 잡으려고 이렇게 하는. Pero entonces este endemoniado quiso atacar a estas personas que habían bajado de esa barca. 깜짝 놀라면서 Pero entonces en ese momento había visto a Jesús, se sorprendió en ese instante. Si vemos en Lucas 8:28, ¿qué es lo que dice? De que él al mirar a Jesús, él dio gran voces y se postró delante de sus pies. Pero entonces, y la verdad es que esos demonios se encontraron con aquel que no quería encontrarse, con aquel que lo iba pues a llevar al abismo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que dijo este demonio? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 막 사정을 합니다. Pero entonces comenzó a rogar delante de Jesús, diciendo, ay, por favor, no hagas nada, no me atormentes, no me hagas nada. Pero entonces Jesús le preguntó diciendo, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Cómo te llamas? 군대라고 Y luego respondió inmediatamente, Legión. 해서 여기에서 그 귀신들이 하나가 아니라 Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que no significa que sea un demonio, sino que son muchos. 원어의 말은 Y si nosotros vemos en el texto original, podemos ver de que son unos soldados, o sea, era unos soldados, una milicia, que era más de 6,000 명까지가 personas. Que si vemos en el texto original, hablaba de esa legión que era más de 6,000 들어간 demonios, o sea, 6,000 personas, o sea, que eventualmente personas que se convirtieron en demonios. 이 단어는 Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Luego en el capítulo 30, en el versículo 30, que dice que porque muchos demonios habían entrado en él, o sea, 그 많은 que había muchos que ellos habían entrado de él, que todos estos demonios habían entrado en él, que habían entrado estos 6,000 pues demonios que habían entrado de él. 하나가 한 마리가 사람을 ¿Qué significaba esto entonces? 없이 괴롭히는 Podemos saber de que cuando un demonio al entrar en una persona, podemos ver cuánto molesta a esta persona, la vida de esta persona. Si este demonio se esconde bien en esta persona, entonces podrá pues destruir a esta persona. 괴로워요. 그런데 두 Pero entonces, ¿qué pasará si hubieran 2 o 3? 피곤하고 매우 슬픈 Entonces, ¿qué tan difícil será la vida de esta persona? Uno tiene que echarlos fuera. 이거요. 7이 들어간 경우가 있어요. Pero incluso también hay momentos, también la Biblia nos dice que hay 7, que entrarán 7 demonios. Pero si nosotros vemos en Marcos 16:9, dice que María Magdalena era quien te había echado pues 7 demonios, o sea que en ella habían 7 demonios. Cuando dice María, uno podrá pensar en varias pues Marías, pero ¿qué es lo que dice acá cuando habla sobre María Magdalena? Y ciertamente decían de quien habían echado 7 demonios, 다 알아요. 근데 que en ella tenía 7 demonios. 추천해주셨던 그 막달란 마리아, 그건 Todos sabían de que ella era, pues aunque no había muchas Marías, solo había una María Magdalena, y sabían de que ella era la que tenía los 7 demonios. Pero, ¿por qué será que le dice de que luego incluso dicen de quien había echado 7 demonios? Es porque era un gran caso en ese tiempo, que no solo, y la verdad es que no eran 7 demonios, que es lo que también incluso dice la palabra del Señor, de que incluso si sale uno, trae a sus 7 amigos para venir en esa persona nuevamente. Pero no eran 7, sino que eran 6,000 demonios. 그 상황이 얼마나 괴롭겠습니까? Pero entonces, ¿qué tan horrible sería esa situación en ese momento? 그가 Pero la verdad es que delante del Señor, estos demonios estuvieron llenos de este temor y temblaron delante de Él. ¿Pero por qué es esto? 부적응에만은 ¿Qué nos dice en el versículo 31? 하지 않기를 ¿Y qué fue lo que dice? Ellos rogaban que no le mandase ir al abismo. 귀신들은 Los demonios, 때가 다 지나가면은
Cuando viene su tiempo, ellos tendrán que ser echados en el abismo. Luego de que ellos terminan con ese tiempo, ellos tendrán que ir al abismo y ellos tendrán que esperar en el abismo hasta ese último tiempo y luego ellos ya serán echados fuera en el lago de fuego. Y así es como vendrá el fin. Pero si ellos al estar echados en el abismo, la verdad, ellos no pudieran obrar en ninguna forma. Pero aquel que los puede enviar en el abismo está al frente de ellos. Lo único que ellos Jesús solamente hubiera tenido que decir algunas palabras para que ellos pudieran entrar al abismo. Pero estamos en medio de esta situación tan intensa. Pero la verdad es algo que nosotros no podemos entender. Pero esos demonios habían venido delante de aquel que no debieron estar. Pero entonces ellos comenzaron también diciendo, pensando en diferentes maneras para poder escapar, para estar delante de Jesús. Y lo que ellos habían visto, ¿qué era lo que habían visto? Habían esos cerdos que estaban en ese monte. Y entonces comenzó a rogar delante a Jesús, pidiéndole que los enviara a esos cerdos, que era mejor entrar a los cerdos que ir al abismo. Y así para poder evitar ese peligro en ese momento. Y incluso ellos dijeron, por favor envíanos a estos cerdos. Y Dios les dio el permiso. Y ellos en ese instante se alejaron de esta persona y todos ellos entraron en el hato de cerdos. Pero si vemos los cerdos, ellos espiritualmente son unos animales considerados muy suciamente. E incluso en el Antiguo Testamento decían que no comieran de los cerdos. Pero el hecho de que los demonios que eran inmundos entraran a esos animales inmundos era algo como normal. Pero entonces esos demonios al entrar en el hato de cerdos, pero en medio también, incluso en ese instante, de la misma forma como ellos actuaban dentro de esa persona, esos cerdos comenzaron a actuar de esa forma, violentamente. Y aunque nosotros no podemos explicar esto en detalle, podemos ver que, como en el versículo 33, de que todos ellos fueron al precipicio y desentrañadamente y fueron a ese lago. Que todos ellos se ahogaron en ese lugar. Pero no eran pocos, sino eran muchos esos cerdos que fueron. Pero incluso si fueran millones de demonios, si fueran demonios de la milicia, si fuera esos demonios, incluso que fuera el más endemoniado, incluso que fuera esa persona que tuviera millones de demonios, ¿qué tan fuerte hubiera sido él? Pero incluso, la verdad, ellos no son nada delante de Jesús. Y la verdad, ellos no tienen un gran significado delante del Señor. Solamente Jesús, al decir algunas voces, solamente algunas palabras, sal, ellos salieron. E incluso ellos pidieron que fueran izados a los cerdos, y así Dios le permitió, Jesús le permitió, y así entraron. Pero entonces las personas al ver esto, la verdad se sorprendieron y comenzaron a esparcir los rumores y todos vinieron delante de Jesús. Y la verdad ellos comenzaron a temblar delante de Jesús. Estoy seguro que no le hubiera dicho, los rumores no habían sido con gran detalle, pero ellos al escuchar esto y al ver de que esa persona que estaba endemoniada, que ciertamente estaba endemoniada, esta persona le había estado echado fuera de demonios y esos demonios habían entrado a los cerdos y todos esos cerdos habían de repente se habían tirado al precipitorio y la verdad ellos no habían pensado mucho en eso en ese momento.
보니까 바다 그 호수에 그냥 돼지 사체가 가득해서 물을 Y la verdad, pues estoy seguro de que ese lago en donde los cerdos habían echado estaba lleno de cerdos. 보니까 그 사람 Y pues la verdad, y no solamente eso, no solamente habían los cerdos, sino que este endemoniado que ciertamente gritaba y pues estaba desnudo, estaba al frente de las rodillas de Jesús. Y la verdad, esta era una persona de los pies de Jesús y estaba vestido. 아니라 Y la verdad, esta persona no gritaba, sino que estaba en su cabal de juicio. Jesús ya estaba en su sano juicio. 대단히 두려워했어요. Y la verdad, ¿qué fue lo que hizo? Y las personas comenzaron a tener miedo, como dice en el versículo 35. 이렇게 치료되면은 기뻐했어야 되는데 Pero entonces, la verdad, las personas debieron estar felices al ver esto. 일이 일어난 데 대해서 Pero ellos, en cambio de alegrarse de esto, pero al ver esto, yo pues pienso de que ellos hubieran visto esto como si fuera una pues hechicería o algo así. 따라서 영적 Pero entonces ellos incluso de ver esto como si fuera algo espiritual, ellos la verdad ni siquiera quisieron ver algo con eso. Y ellos la verdad le dijeron a Jesús que se fuera de su tierra. Y la verdad, pues 안 해도 좋다는 거예요, 그냥. 이건 para ellos, pues el hecho de que los demonios andaran fuera, pues era mejor, en cambio de que Jesús se estuviera en ese lugar. 그 사람이 자꾸 예수님 Y entonces Jesús quiso, pues él se montó a la barca y quiso volver. Y entonces pues la persona que estaba endemoniada quiso seguir a Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Tú vuelve y pues ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pero estoy seguro de que esa tierra era un momento, era una tierra en la cual estaba, pues era de los gentiles. 그 어마어마한 사건이 그렇게 해서 좀 Queridos hermanos, así es como termina esta gran pues obra que Jesús hizo en ese momento. Y es algo que nosotros podemos recordar en muchas cosas. 자, 그래서 우리가 이제 분명하게 정리할 수 있는 것은 Pero algo que nosotros podemos ver en este momento que 마귀에게서 구원해내는 그런 구원이 있습니다. es que podemos encontrar la salvación a estas personas, en el espíritu de las personas, pero al mismo tiempo podemos ver de que también podemos encontrar la salvación de esos demonios que atacan a la carne. 구원을 위해서 이 땅에 오셨습니다. Y la verdad es que Jesús ha venido en esta tierra para salvar a nuestro espíritu del diablo. 그러나 주님으로서 Pero la verdad, aunque para el mundo no puede ir en contra del diablo, Jesús puede pues deshacer las obras del diablo 믿을 수 없는 거예요. por completo. 엄청 악하고 정말 위험한 자예요. 여기에 Pero y los demonios, la verdad. ¿Y qué fue lo que nosotros podemos encontrar? De que Jesús, la verdad, da la libertad a esta persona que estaba siendo endemoniada. Y la verdad, 우리를 구원해 incluso Dios nos ha salvado del diablo. Ahora nos libra de las manos del diablo. Y ahora nos ha limpiado de los hechos de los demonios. Ahora el hombre lo que tiene que hacer es salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios ya ha cortado con la obra y ese poder de esa autoridad del diablo. Queridos hermanos, si así ustedes y yo hemos sido libres 밑에 있는 그런 악한 마귀의 del diablo. 자들이 있어요. Y incluso hay algunas personas que incluso todavía han sido pues menores que el diablo. Entonces podemos encontrar los demonios. Y eso es algo que nosotros podemos recordar, es que los demonios pueden ser echados fuera en el nombre de Jesús. 마귀 하는 짓과 크게 다르지 Y la verdad, eso es la obra de los demonios, son la misma obra que el diablo, que quiere molestar a las personas. 망하는 Y ese propósito de los demonios es 사람을 죽이려고 합니다. destruir a los hombres. 그죠? 마귀는 Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? Es mucho más grande, que es la cual es que esta persona sea destruida por toda la eternidad. Quiere destruir a nuestro espíritu. 하지만 주님이 마귀의 권세를 꺾으셨고 우리를 Pero el Señor ya ha cortado con estas autoridades del diablo. Y así de esta misma forma, el diablo ya ha cortado a nosotros y Él desea que nosotros seamos salvos de todas las obras del diablo. 마귀를
제어하고 사람을 구원하러 오신 것처럼 Por eso, de la misma forma de que Jesús ha venido a esta tierra para deshacer las obras del diablo, también Dios desea que nosotros echemos fuera a todos los demonios. Nosotros no podemos dejar a los demonios dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque los demonios vienen los creyentes para poder darle la enfermedad, hacerlos tristes, hacerlos que ellos estén dentro de la infortuna, de la desesperación. Hace que las familias sean separadas, 고통을 줍니다. dándoles el dolor. 마귀는 El diablo 신앙을 빼앗고 hace que las personas dejen la fe, 관계를 갖고 hacen que ellos se alejen de la relación con Dios, así que corten con esa relación de Dios. 우리 삶을 Pero 잊어버리게 합니다. los demonios destruyen nuestra vida. 신자들에서 Por eso Jesús 마귀를 귀신을 이길 수 있는 nos da esa fuerza para poder destruir a los demonios. Pero entonces, ¿cómo es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cuál es esa forma? Es que cualquier lugar de este mundo ¿cómo podemos verificar de que el diablo ya ha sido cortado, ya ha sido juzgado, ya ha sido cortado de toda autoridad? Es que a partir de ese momento en que los demonios han salido, entonces en ese momento nosotros podemos saber, ese diablo ha perdido su fuerza. Ya no tiene ninguna fuerza. El hecho de que nosotros echamos fuera a los demonios es que podemos saber, es que históricamente ese diablo ya ha sido juzgado, de que Jesús ya verdaderamente ha juzgado y verdaderamente ha deshecho las obras del diablo. Y esto nosotros al echar fuera demonios sabemos históricamente esto. Queridos hermanos, nuestra fe no está en un tipo de concepto, nuestra fe no está en un tipo de ideología, sino que es una realidad, es algo real. Y es algo que incluso en este momento, en este presente, está siendo hecho. Y es algo que está realizado en medio de las personas que creen en esa promesa del Señor. 이렇게 주님의 원하심을 인하여 잘 무장하셔서 Espero que todos nosotros podamos ser revestidos de la fuerza del Señor y así nosotros podamos echar fuera demonios y así nosotros podamos ser revestidos de ese poder de Dios y nosotros podamos saber y podamos echar fuera todo demonio. Y la verdad es bueno que nosotros sepamos de que nosotros tenemos que echar fuera demonios, de que nosotros pues en todo día a día estemos preparados y nos preparemos y echemos fuera demonios. ¿Por qué? Porque nuestra fe es una realidad. 원수를 제압하고 원수를 Y así, en medio de todo eso, nosotros podamos sobrepasar al enemigo, podamos echar fuera demonios. Y así nosotros podamos triunfar en nuestra fe. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 할렐루야. Aleluya. 기도합시다. Oremos en este momento 성령으로 감동하시고 도와주셔서 para que Dios nos conmueva a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 아버지의 역사하시고